al doctor Vicente San Martín. Perfecto. Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde me estén viendo en estos momentos. Yo soy el doctor Vicente San Martín y en la noche de hoy les voy a estar hablando sobre el manejo del paciente con diabetes. Para mencionarles un poquito de dónde vengo y poner esto en contexto de lo que es la Semana Internacional, quería presentarme y decirle que yo soy chileno de nacimiento. Actualmente vivo en República Dominicana. De hecho, tengo bastantes años viviendo en República Dominicana y completé mi entrenamiento médico en Estados Unidos. Específicamente hice mi residencia médica en un hospital en Manhattan llamado Mount Sinai West, y luego hice mi fellowship en endocrinología, diabetes y metabolismo en Cleveland Clinic en Cleveland, Ohio, y actualmente me desempeño como director médico en Macromédica Dominicana. Esta noche les estoy hablando desde Santo Domingo, y a quienes no han tenido la posibilidad de visitar esta ciudad, los dejo con una postal de Fray Antonio de Montesinos modelando su mascarilla en el malecón de la capital de República Dominicana. Entonces, quiero comenzar con esto porque me tomé la libertad de modificar un poquito el título. Realmente me habían pedido que hablara sobre el manejo del paciente diabético, pero yo desde hace unos años he venido cambiando un poquito el lenguaje y la manera en que me expreso sobre los pacientes y sus condiciones crónicas, y he decidido cambiar un poquito el título de esta presentación y la he llamado Manejo del paciente con diabetes. Me gusta más esta terminología, me gusta más esta forma de expresarnos, porque de esta manera nos estamos centrando más en el paciente y estamos dejando un poco en un plano secundario su condición crónica. Lo mismo aplica para otras enfermedades, y de esta manera los pacientes sienten que ese estigma que está relacionado con sus condiciones o patologías crónicas se va liberando un poco, y al médico le permite centrarse primero en la persona y luego en el manejo de la enfermedad. Entonces, como les decía, esta noche le vamos a estar hablando sobre el manejo del paciente con diabetes. ¿Y qué es la diabetes? La diabetes no es más que un grupo de condiciones en las cuales se caracterizan por el metabolismo anormal de los carbohidratos. Y este metabolismo anormal va a llevar a que se desarrolle hiperglucemia. Esta condición puede estar dada por una deficiencia absoluta o relativa de secreción de insulina, y puede haber un trasfondo de resistencia periférica a la acción de la misma. Para dar un poquito de contexto, porque esto es algo de lo que vamos a estar hablando durante esta noche, ¿qué es la insulina? Y la insulina, me gusta hacer una analogía con la llave de una puerta. La insulina no es más que la llave que se utiliza para abrir la puerta de las células, para que la glucosa que se encuentra en la sangre ingrese al interior de las mismas, y de esta manera bajar los niveles de glucosa en sangre y las células poder entonces usar la energía que necesitan para funcionar. Entonces, si realmente tenemos una deficiencia de insulina o resistencia de insulina, esta llave no funciona bien, los niveles de glucosa se mantienen altos en sangre, y entonces tenemos un problema de hiperglucemia. Hablando un poco sobre lo que es la prevalencia de la diabetes en el mundo, les muestro esta gráfica del Atlas de la Diabetes del 2019, y podemos ver que la prevalencia en el 2019 era de un 8.3%. Y arriba de este 8.3 podemos ver la proyección al 2030, que es de un 9.2%, y al 2045, que es de un 9.6%. En este mapa pueden ver las proyecciones para las diferentes áreas, y lo que nos compete a nosotros podemos ver, por ejemplo, América del Sur, que para el año 2045 tendremos un 9.9% de prevalencia, y lo que es Norteamérica, incluyendo México, para el año 2045 un 13% de prevalencia. Algunas estadísticas para ver lo que es la prevalencia y el real problema de la diabetes en el mundo. Podemos ver que 1 de cada 11 adultos padece de diabetes, y esto, extrapolándolo a la población mundial, podemos decir que 463 millones de personas padecen esta enfermedad. 1 de cada 2 adultos con diabetes no ha sido diagnosticado, lo que equivale a 232 millones de personas que viven con hiperglucemia, causando problemas y complicaciones en microvasculatura o macrovasculatura, y no lo saben. Y 1 de cada 3 adultos tiene intolerancia a la glucosa o condiciones conocidas comúnmente como prediabetes.
y esto equivale a 374 millones de personas. La diabetes representa el 10% del gasto global en salud y afecta de manera tanto directa e indirecta a nuestra sociedad. Por ejemplo, esta enfermedad, lo que es la diabetes, se asocia con una alta prevalencia de depresión y también impacta negativamente la productividad laboral. Está muy relacionado a lo que es el ausentismo laboral y por lo tanto afecta lo que es la productividad de cada país. Si vamos a hablar un poco de población, vamos a ver que la diabetes incluye una serie de condiciones que tienen por característica común la hiperglucemia, pero en mecanismos y fisiopatología un poquito diferentes. Tenemos en primer lugar lo que es la diabetes tipo 1, que se debe a destrucción autoinmune de las células beta del páncreas y que usualmente causa una deficiencia total y absoluta de insulina. En segundo lugar, tenemos la diabetes tipo 2, que es la más común y más prevalente en el mundo, la cual se debe a una pérdida progresiva de secreción de insulina por las células beta del páncreas y frecuentemente cuenta con un trasfondo de resistencia a la insulina. Luego tenemos diabetes gestacional, que es la diabetes que se diagnostica en el segundo o tercer trimestre del embarazo y es la cual no existía antes de la gestación o antes de la concepción. Y por último, tenemos una amplia gama de enfermedades o condiciones que se embarcan en categoría de otras, en las cuales tenemos los síndromes monogénicos o diabetes que se debe a la mutación, presencia normal de un gen, enfermedades del páncreas exócrino, como es la fibrosis quística, o personas con pancreatitis crónica, en la cual la función del páncreas y la producción de insulina se ve afectada con el tiempo. Tenemos diabetes secundaria a drogas o químicos, como es, por ejemplo, diabetes secundarias al uso de glucocorticoides, diabetes secundarias al uso de inhibidores de los puntos de control inmunitario, que son medicamentos que se han venido usando mucho en los últimos años, y otros medicamentos, por ejemplo, que se usan para el tratamiento del VIH o SIDA. Pero como esta clasificación es tan amplia y pudiésemos estar hablando de cada una de este tipo de diabetes durante horas, esta noche me quiero centrar en lo que es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Entonces, esta es una ilustración sumamente simplificada de lo que es la fisiopatología de la diabetes tipo 1, pero es más que nada lo más importante que debemos saber. Como les decía, la fisiopatología viene dada por un proceso de autoinmunidad, en el cual se producen anticuerpos en el cuerpo, valga la redundancia, contra diferentes antígenos que están presentes en el páncreas. Tenemos, por ejemplo, anticuerpos contra insulina, anticuerpos contra GAT, anticuerpos contra IA2 e IA2 beta y los anticuerpos contra los transportadores de zinc. Esta autoinmunidad produce una destrucción, entre comillas, de lo que es las células o islotes beta del páncreas, llevando una disminución progresiva de lo que es la secreción de insulina y en definitiva produciendo lo que es hiperglucemia. En contraste, lo que es la diabetes tipo 2 es un proceso, pudiésemos decir, un poquito más complejo. Y con eso no quiero decir que los procesos de autoinmunidad en diabetes tipo 1 no es un proceso complejo. Pero como ven, en diabetes tipo 2 tenemos un sinnúmero de factores que están contribuyendo a la hiperglucemia. Aquí podemos hablar de factores, por ejemplo, a nivel de los intestinos, donde tenemos una disminución del efecto de lo que son las hormonas incretinas, que lo que hacen es que estimulan la producción de insulina, disminuyen lo que es la producción de glucagón y también tienen un efecto en lo que es el vaciado gástrico. Tenemos a nivel del tejido adiposo un incremento en lo que es la lipólisis. A nivel de los riñones tenemos una reabsorción aumentada de lo que es glucosa. A nivel del músculo tenemos una disminución de lo que es la captación de la glucosa. A nivel del cerebro, del sistema nervioso central, tenemos un sinnúmero de disfunciones en neurotransmisores que pueden llevar a afectar muchos procesos biológicos, incluyendo lo que es la resistencia a la insulina. A nivel del hígado, tenemos un aumento en la producción hepática de glucosa. Y a nivel del páncreas tenemos tanto una disminución de lo que es la secreción de insulina como un aumento en lo que es la secreción de glucagón, que lleva a un aumento de glucosa en sangre y por lo tanto todos estos factores contribuyen a lo que es el desarrollo de hiperglicemia en diabetes tipo 2. Estas 8 componentes de lo que les he venido hablando reciben el nombre de octeto ominoso y refleja realmente lo compleja que es la fisiopatología de la diabetes tipo 2.
Entonces, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2 llevan al desarrollo de hiperglucemia o niveles altos de azúcar en sangre. Y en la mayoría de los pacientes y al inicio de lo que es la enfermedad, esta se puede manifestar de manera silenciosa. ¿Okay? El paciente se encuentra completamente asintomático y puede vivir años sin saber que padece de hiperglucemia o diabetes. Y esto poniéndolo o hablando un poco de lo que hablábamos hace un rato, a esto se debe que una de cada dos personas que padecen de diabetes no saben que tienen el diagnóstico. Y generalmente se lleva entonces a un diagnóstico tardío y cuando se diagnostica puede ser que ya se encuentren presentes algunas complicaciones, tanto microvasculares como macrovasculares. En caso de que la hiperglucemia se mantenga y ya comience a presentarse con síntomas, el paciente puede manifestar lo que es polidipsia, un aumento de la sed, poliuria o un aumento de lo que es la producción de orina, polifagia o aumento de apetito, que interesantemente se relaciona con pérdida de peso. Y también puede ocurrir visión borrosa. Entonces, ¿a qué adultos que se encuentran asintomáticos nosotros vamos a evaluar o vamos a hacer el screening para determinar si realmente cumplen con criterios de diabetes o si queremos hacer un diagnóstico temprano? Y esto incluye las recomendaciones actualizadas recientemente por la Asociación Americana de Diabetes. Y en primer lugar tenemos a todas las personas mayores de 45 años. También incluyen a todas las personas que tienen un diagnóstico establecido de prediabetes, las cuales debemos evaluar anualmente. Y todas aquellas mujeres que tienen historia de diabetes gestacional. En ellas vamos a hacer una evaluación cada 3 años. El otro grupo de adultos que debemos evaluar para la presencia de una posible hiperglucemia o diabetes son todas aquellas personas, sin importar la edad, que tengan un índice de masa corporal de 25, que los coloque en una categoría de sobrepeso u obesidad, que además de esto tengan uno o más de los siguientes factores. Número 1, que tengan un familiar de primer grado con diabetes. Número 2, que pertenezcan a una raza o grupo étnico de alto riesgo. Y como les decía, como estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, grupos de riesgo, estamos hablando de grupos de riesgo en lo que es Estados Unidos y hablamos de afroamericanos o personas con ascendencia hispana. Tenemos también a las personas con historia de enfermedad cardiovascular, personas con hipertensión, personas con colesterol HDL menor de 35 y o triglicéridos mayor de 250, mujeres que tengan síndrome de ovarios poliquísticos, personas que sean sedentarias o cualquier persona que al momento de nosotros evaluarlos o hacer un examen físico presenten algunos signos que sean característicos de condiciones que se pueden asociar con diabetes o resistencia a la insulina. Por ejemplo, una persona que tenga una obesidad severa o una persona que tenga acantosis nigricans al examen físico o algún signo de hipercortisolismo. Aquí pongo una foto de lo que es acantosis nigricans, que probablemente muchos de ustedes están familiarizados con ella, y no es más que la presencia de parches de piel que son engrosados e hiperpigmentados. Generalmente se puede buscar acantosis nigricans en lo que es la parte posterior del cuello. Y se relaciona bastante con lo que es la presencia de resistencia a la insulina. Luego tengo aquí unas fotografías de lo que son algunos signos de hipercortisolismo, que también se pueden relacionar con lo que es resistencia a la insulina y diabetes, lo que es conocido como el síndrome de Cushing. Tenemos aquí, primero en el lado izquierdo de la pantalla, lo que es las facies características de una persona con Cushing, donde vemos esta cara que se conoce como cara de luna llena, presencia de acné, piel grasa y cierto rubor. En el otro lado de la pantalla tenemos lo que son las estrías características de una persona con hipercortisolismo, que son estrías que son de un color característico, estrías moradas o rojas, que están muy presentes en estos estados de exceso hormonal, específicamente de cortisol, que se pueden relacionar a condiciones que tengan mucha resistencia a la insulina y al desarrollo de diabetes. Entonces, cuando tenemos identificados los pacientes a los cuales vamos a evaluar, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Y en esta tabla podemos ver cómo ha venido evolucionando realmente los criterios de diagnóstico por parte de lo que es la Asociación Americana de Diabetes. Tenemos que, interesantemente, en 1997 muchas personas fueron a dormir no teniendo diabetes y despertaron al otro día
con un diagnóstico de diabetes, porque en ese entonces bajaron lo que fue el nivel de azúcar en sangre para diagnosticar lo que es diabetes en una persona. Bajaron el nivel de 140 a 126 y vemos que eso provocó que millones de personas en el mundo ahora contaran con un diagnóstico de diabetes. Y luego vemos que en el año 2010 se introdujo lo que es el uso de lo que es la hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos o los criterios diagnósticos de diabetes actualmente? Para diagnosticar diabetes podemos contar con una glucosa en ayuna mayor de 126. Esto generalmente es en 2 tomas o en 2 resultados consecutivos. Tenemos también que se puede realizar mediante una prueba de tolerancia a la glucosa, en la cual buscamos un valor mayor de 200. Tenemos también una glucosa casual que sea mayor de 200, pero con presencia de síntomas característicos de diabetes, que son los que mencionamos anteriormente, como polifagia, polidipsia, poliuria, visión borrosa. Y luego tenemos lo que es una hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5%. Entonces, si un paciente reúne cualquiera de estas características, podemos dar a este paciente un diagnóstico de diabetes. Importantemente, muchas veces no nos limitamos a hacer una sola prueba y tenemos 2 pruebas, y en ocasiones tenemos resultados discordantes, lo que quiere decir que, por ejemplo, un paciente tiene una glucosa en ayunas de 110, pero tiene una hemoglobina glicosilada de 6.8. ¿Qué hacemos en estos casos? Simplemente repetimos el resultado que está más anormal y luego entonces confirmamos que no fue un error de laboratorio y que por lo tanto tenemos la certeza de que estamos frente a un paciente que tiene esta condición. Si dudamos de la prueba de hemoglobina glicosilada, tenemos que probablemente considerar repetir la prueba en otro laboratorio, porque es importante que estas pruebas estén estandarizadas y que sea una prueba de fiar. Tenemos también que la Asociación Americana de Diabetes nos da estos estados de riesgo, que es lo que conocemos como prediabetes. Y estos son pacientes que tienen un riesgo aumentado de desarrollar diabetes, pero que aún no cumplen criterios para la misma. Y en este grupo encontramos a personas que tienen una glucosa en ayunas entre 100 y 125, personas que tras una prueba de tolerancia a la glucosa tienen un nivel de entre 140 y 199, o una persona que tiene una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4%. Entonces, cualquier persona que reúna estas características se denomina como una persona que tiene prediabetes, lo cual constituye un estado de riesgo y es el momento en el que levantamos una banderita roja, es una señal de alarma y realmente tenemos que trabajar con este paciente para evitar esa progresión de lo que es la prediabetes a la diabetes. Una vez que logramos identificar a los pacientes que tienen diabetes, una vez que hicimos el diagnóstico, ¿cómo vamos a evaluarlo? Y la mejor forma de hacerlo es realizar una evaluación médica bastante comprensiva, que no se limite solamente a un par de cosas, sino que podamos hacer una evaluación integral del paciente para luego poder definir un buen manejo. Entonces, en primer lugar, tenemos que clasificar el tipo de diabetes. Y muchas veces esto lo logramos hacer simplemente con la historia del paciente. Por ejemplo, si el paciente presenta con diabetes a una edad avanzada y la posibilidad de que tenga, por ejemplo, una diabetes autoinmune es pequeña, asumimos que el paciente tiene una diabetes tipo 2 y por lo tanto enfocamos el tratamiento hacia ese lugar. Si es una persona relativamente joven, entonces tenemos que pensar sobre la posibilidad de que sea una diabetes autoinmune. Y hay diferentes formas de evaluar. Podemos revisar anticuerpos, podemos revisar pruebas que indirectamente nos dan una idea de la producción de insulina en esa persona, como es, por ejemplo, un péptido C. Pero muchas veces, como decía, no se hace esta investigación a fondo porque la clínica nos da bastantes detalles y podemos, como digo, asumir qué tipo de diabetes tiene el paciente. Con esto tampoco quiero decir que siempre un paciente joven tiene diabetes tipo 1 y un paciente de una edad más avanzada tiene diabetes tipo 2, porque tenemos casos que realmente no siguen unas reglas exactas. Y en estos casos, cuando tenemos una duda al diagnóstico, es bueno entonces proceder y hacer estas pruebas diagnósticas que nos ayudan a diferenciar una condición de la otra. Luego, tenemos que evaluar todas las comorbilidades o posibles complicaciones que el paciente ya tenga establecidas al momento del diagnóstico. Es importante evaluar las comorbilidades porque vamos a ver que el pronóstico de lo que es la diabetes y sus complicaciones va a depender mucho de
por ejemplo, los niveles de tensión arterial, los niveles de lípidos en sangre. Y también debemos evaluar que el paciente tenga o no tenga complicaciones establecidas al momento del diagnóstico, porque si las tiene, entonces tenemos que hacer un manejo mucho más agresivo y un seguimiento mucho más cercano. Y aquí estamos hablando de complicaciones como retinopatía, neuropatía, nefropatía. No voy a abundar mucho en las complicaciones porque luego tendremos otra presentación sobre las mismas. Y en aquellos pacientes que, por ejemplo, ya tienen un diagnóstico establecido, pero que nosotros los estamos viendo por primera vez, lo que vamos a hacer con ellos es revisar cualquier tratamiento previo, revisar qué se ha hecho con anterioridad y ver de qué manera se han venido controlando cada uno de los factores de riesgo. Si detectamos que podemos hacer un mejor trabajo controlando estos factores de riesgo, entonces podemos intervenir específicamente en ellos. Luego es bastante importante, y esto viene mucho con lo que es darle participación al paciente en su plan de manejo, que es incentivarlo a que forme parte en la formulación de lo que es el manejo, tanto de cambios en estilo de vida como manejo farmacológico, porque de esta manera el paciente se siente empoderado y es mucho más fácil poder llegar a poder lograr una buena adherencia a los tratamientos. Y en último lugar, tenemos lo que es desarrollar un plan de seguimiento y manejo continuo. Tenemos que establecer cada cuánto tiempo vamos a estar viendo un paciente en la consulta, si es cada 3, cada 6 meses, y ver qué pruebas tenemos que ir haciendo cada vez que encontremos a este paciente en la consulta. Pruebas de laboratorio, o qué tipo de enseñanza tenemos que brindar, o qué tipo de factores modificables tenemos que considerar o educar sobre ellos. Entonces, pongo esta gráfica porque realmente lo que es el manejo del paciente con diabetes ha venido cambiando bastante durante los años. Esta es una gráfica que la vamos a ver un poco más adelante también, porque el manejo que antes era un manejo bastante glucocéntrico, donde simplemente nos enfocábamos en valores de glucosa y valores de hemoglobina glicosilada, ha venido cambiando con el tiempo. Y ahora más que un manejo glucocéntrico, nos enfocamos más en un manejo centrado en el paciente. Vemos específicamente las características de los pacientes, vemos sus factores de riesgo y de esa manera entonces determinamos qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr un mejor control glucémico. Pongo esta gráfica que tiene muchas palabras y es una gráfica bastante compleja, pero básicamente me quiero enfocar en los dos primeros cuadros que vemos en el lado derecho de la pantalla. Y es que una vez que tenemos a un paciente identificado que tiene diabetes, tenemos que definir realmente cuáles son esas metas de tratamiento para poder prevenir complicaciones y poder optimizar lo que es la calidad de vida de cada paciente. Y dos puntos clave, que son los dos primeros recuadros que vemos en la gráfica, que son las que tienen los asteriscos rojos, es que en primer lugar tenemos que ver, como les decía, las características personales de ese paciente. ¿Qué está haciendo ese paciente en su día a día? ¿Qué comorbilidades tiene? ¿Cuáles son sus características clínicas? ¿Cuál es su peso? ¿Cuál es su hemoglobina glicosilada? ¿Cuál es su edad? Cualquier problema que tengan también en cuanto a lo que es motivación, depresión. Y también tenemos que ver mucho lo que es el contexto cultural y socioeconómico de cada paciente, porque esto es lo que nos va a llevar a definir el manejo adecuado y la terapia que ese paciente pueda adherirse. En segundo lugar, tenemos que tomar factores que son específicos para considerar lo que es el tratamiento. Y en este caso vamos a hablar sobre una meta de lo que es hemoglobina glicosilada individualizada para cada paciente, que lo vamos a ver un poco más adelante de qué manera lo vamos a lograr. Vamos a ver realmente cuál sería el impacto de estos tratamientos sobre lo que es el peso del paciente y la hipoglicemia, que también es algo que vamos a ver un poco más adelante. Tenemos que ver el perfil de seguridad de cada medicamento. Ver si es un medicamento que va a producir, por ejemplo, mucha hipoglicemia, o ver si es un medicamento que quizás va a precipitar una descompensación de una falla cardíaca. Todas estas cosas las tenemos que tomar en cuenta al momento de formular el régimen y el plan de manejo. Tenemos también que ver lo que es la complejidad del régimen, porque todos sabemos que mientras más complejo es un esquema de tratamiento, más difícil se hace para el paciente adherirse al mismo. Y en este aspecto también tomamos en cuenta lo que es la vía de administración de cada medicamento. Por ejemplo, si vamos a pensar en un medicamento bioral versus un medicamento inyectado. Vamos a tratar de elegir un régimen que sea lo más fácil de adherir y que el paciente realmente pueda ser persistente y que no se le complique mucho la vida, que no le afecte, por ejemplo, su
sus actividades laborales o sus actividades del día a día. Y luego también tenemos que ver en cuanto a lo que es el acceso de cada paciente a esos medicamentos, tomando en cuenta qué tan fácil es conseguirlos en algún lugar geográfico en específico. Aquí viene la realidad de cada país, donde realmente hay fármacos que están disponibles en algunos países, pero en otros no lo están disponibles, o quizás van a llegar en un tiempo más. Y también viene mucho lo que es el costo de cada medicamento, porque como todos sabemos, hay insulinas, por ejemplo, sumamente baratas, como hay otras insulinas de última generación que son mucho más caras. Y tenemos que ver realmente cuál es el poder adquisitivo de esa persona, o si por el contrario, por ejemplo, tienen cobertura del seguro médico. Entonces, siguiendo con lo que es el plan de manejo, a mí me gusta, y esto es algo bastante personal, pero me gusta en la primera visita con el paciente enfocarme mucho en lo que son los factores modificables, ¿ok? Porque realmente no hay ninguna pastilla o ninguna inyección de insulina que realmente me logre a mí reemplazar lo que es por ejemplo, una mala nutrición o un estado de sedentarismo absoluto, ¿ok? Entonces, realmente tenemos que trabajar en esto, porque si logramos hacer entender al paciente y logramos educar al paciente en que estos factores modificables juegan un rol importantísimo en lo que es el desarrollo de hiperglucemia, entonces es posible que logremos modificar algunas cosas y que, por ejemplo, no tengamos que llegar a dosis máximas de medicamentos. O que si, por ejemplo, un paciente usa insulina y está usando muchísimas unidades de insulina, una vez que logramos modificar algunos factores, quizás podemos incluso reducir lo que es la cantidad de insulina usada por ese paciente, lo cual lleva a que tengamos que comprar menos insulina en un periodo por ejemplo, de un mes, lo cual lleva a que quizás podamos ahorrar dinero, y realmente tenemos muchos efectos beneficiosos que vienen directamente relacionados con lo que es la modificación de estos factores. Y aquí pongo tres factores que me gusta a mí realmente abordar cada vez que tengo al paciente en la consulta por primera vez. Y en primer lugar tengo lo que es la dieta y nutrición. Algo bastante personal es que a mí no me gusta complicar mucho a los pacientes, porque en la primera visita no es bueno entregarles tanta información o confundirlos mucho, porque están muchas veces lidiando con un diagnóstico nuevo de diabetes, están procesando esa información. Y si una persona viene a darles una explicación completa de lo que es un carbohidrato y cómo se metaboliza el carbohidrato, probablemente no puedan seguir esa explicación, se confundan mucho más y no logremos los objetivos. Entonces me gusta empezar a educar de una manera sencilla. Inicialmente comenzar con algunos cambios simples y realistas. Por ejemplo, me gusta preguntar a un paciente qué es lo que consume en el día a día, qué come, qué toma. Y si, por ejemplo, yo detecto que el paciente tiene una preferencia por lo que son los jugos, y a ese jugo quizás le echa grandes cantidades de azúcar para endulzarlo, entonces esa es una oportunidad para uno trabajar con ellos y quizás en primer lugar comenzar a disminuir esa cantidad de jugo que toma el paciente o endulzarlo menos. Y poco a poco vamos logrando hacer esos cambios y ellos mismos van notando el impacto que estos pequeños cambios tienen en su dieta. Una vez que el paciente logra entender estos conceptos, puede ir implementando más cambios en lo que es su dieta y su estilo de vida. Y podemos también, en ocasiones, si se nos está haciendo un poquito difícil trabajar con el paciente de esta manera y que el paciente logre entender lo que es esos alimentos o bebidas que le están haciendo daño, podemos entonces apoyarnos en especialistas en nutrición. Aquí estamos hablando de nutricionistas o nutriólogos clínicos. En segundo lugar, tenemos lo que es la actividad física. Y la actividad física también es otro punto que a mí me gusta abordarlo lentamente, porque hay muchos pacientes que tienen una vida completamente sedentaria, que tienen años sin salir a caminar. Y realmente es bastante, se le pide mucho al paciente si uno le dice cuál es la real recomendación de caminar o hacer una actividad física de por lo menos 150 minutos 3 veces por semana. Ellos, al escuchar esto, ponen un poco de resistencia, se bloquean y resulta que hace mucho más difícil que se puedan adherir a un programa de actividad física. Entonces, siempre es bueno hablar con ellos y decirles realmente que cualquier tipo de actividad física, por menor que sea, va sumando a lo que es el control de la diabetes. Uno va trazando pequeñas metas y el paciente de esa manera va creando un hábito. Lo más difícil siempre es crear un hábito, más que mantenerlo. Y una vez que ese hábito está creado, entonces uno puede ir agregando lo que es incrementando lo que es la intensidad de lo que es la actividad física.
¿Ok? Y en tercer lugar tenemos lo que es la reducción de peso. Obviamente esto aplica para pacientes que están en sobrepeso o pacientes eh, que tienen un problema de obesidad. Y aquí uno trata de obtener la mayor cantidad de información, ver qué factores están jugando un rol en lo que es la obesidad. Muchas veces podemos detectar que quizás hay fármacos, tanto para el manejo de diabetes como para el manejo de otras condiciones, por ejemplo, condiciones psiquiátricas o condiciones de hipertensión, que pueden tener un rol en lo que es el desarrollo de obesidad. Y también es el momento de uno abrir las puertas y comenzar la conversación, decirle al paciente que el manejo de obesidad no solamente se basa en lo que es una buena dieta y ejercicio, sino que si vemos que los intentos por bajar de peso se nos están haciendo más difíciles, tenemos opciones. Y aquí se abre todo un mundo de lo que es la farmacoterapia para tratar problemas de obesidad, que sería tema para otra charla. Y también abrimos la puerta para que el paciente sepa que hay opciones luego de lo que es la farmacoterapia, incluyendo, por ejemplo, lo que es la cirugía bariátrica o cirugía metabólica, que sabemos ya que es muy efectiva en muchas veces revertir, por ejemplo, lo que es una diabetes tipo 2. Un punto importante, y esto es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta, porque tenemos, como les decía, tenemos que individualizar el manejo de cada paciente. Y obviamente hay pacientes que quizás no podemos recomendarles un programa de actividad física sin antes asegurarnos de que eso va a ser algo seguro. Entonces, en pacientes que son completamente sedentarios, que no hacen nada de actividad física y que tienen más de 50 años, lo recomendable es obtener como mínimo un electrocardiograma y aconsejar sobre una iniciación gradual de lo que es la actividad física, de manera paulatina. Y en otros pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular ya conocidos o personas que nosotros podemos encasillar como un paciente de alto riesgo, entonces debemos considerar la realización de una prueba de esfuerzo antes de embarcar a este paciente en un programa intensivo de ejercicios. De esta manera aseguramos de que el paciente no vaya a tener un evento cardíaco al momento de iniciar un programa de actividad física. Obviamente esto tiene que ser individualizado por cada paciente. Uno va a evaluar a ese paciente como un todo y determinar la necesidad de hacer alguna de estas pruebas diagnósticas. Ya que hemos hablado de lo que es la primera visita, la primera evaluación del paciente con diabetes, me gustaría hablar ahora un poco sobre lo que es el seguimiento del paciente con diabetes. ¿De qué manera vamos a instaurar estas sesiones de manejo y cada cuánto vamos a ver al paciente y con qué frecuencia vamos a realizar, por ejemplo, exámenes de laboratorio o exámenes físicos puntualizados en algún lugar del cuerpo? Y aquí podemos decir que la historia y examen físico debemos obtenerla de 2 a 4 veces al año y cada vez que veamos a este paciente en la consulta vamos a evaluar diferentes factores. Primero es si el paciente está teniendo hipoglucemias como producto de su terapia, si el paciente está llevando una buena nutrición, si el paciente se ha embarcado en un programa de actividad física. Vamos a evaluar también la terapia farmacológica, cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares que ese paciente tiene y vamos a evaluar la presencia o no de complicaciones relacionadas a la diabetes. En segundo lugar, cada vez que tengamos al paciente en la consulta, vamos a realizar un control de presión arterial. En tercer lugar, vamos a realizar una inspección de los pies en cada visita. Aquí específicamente vamos a buscar callosidades, úlceras, y al menos una vez al año tenemos que hacer un examen de pie mucho más profundo, donde vamos a realmente testear o buscar algún problema de sensibilidad o problema neurológico que pueda estar desarrollándose. Luego vamos a recomendar una evaluación oftalmológica al menos una vez al año. Aquí estoy hablando de un examen dilatado. Y vamos a realizar chequeos periódicos de hemoglobina glicosilada. En aquellos pacientes que se encuentran descontrolados o aquellos pacientes en los que estamos haciendo activamente cambios en lo que es la terapia, vamos a estar realizando un chequeo de hemoglobina glicosilada cada 3 meses aproximadamente. Y en aquellos pacientes que se encuentran controlados, que por ejemplo tienen bastante tiempo con fármacos que ya están establecidos y su hemoglobina glicosilada se ha mantenido relativamente estable, entonces podemos separar un poquito lo que es el seguimiento y quizás vamos a ver a este paciente en unos 6 meses. De igual manera, vamos a realizar un chequeo de panel de lípidos y vamos a hacer un screening de daño renal con una prueba de albuminuria al menos una vez al año. Y vamos a revisar al menos una vez al año también lo que es el estatus de inmunizaciones.
Sabemos que a los pacientes con diabetes debemos ofrecerle lo que es la inmunización contra la influenza al inicio de cada temporada y probablemente una vez que tengamos la vacuna para lo que es el COVID-19 también tengamos esta recomendación dentro de lo que son las guías de manejo. Todo esto de lo que les he venido hablando, realmente del manejo y seguimiento del paciente, tiene un objetivo principal y es evitar la inercia clínica, que es un problema al cual nos afrontamos muy frecuentemente. ¿Y qué es la inercia clínica? La inercia clínica es cuando ocurren fallos en lo que es la intensificación del manejo clínico, a pesar de que tenemos evidencia objetiva de que quizás ese paciente no tiene un control glucémico apropiado. ¿Okay? Esto ocurre muchas veces cuando el paciente viene y vemos que quizás su hemoglobina glicosilada se encuentra alta y uno dice, bueno, vamos a darle quizás un par de meses más para ver si esto mejora, pero en el fondo sabemos que eso no va a ocurrir. Entonces debemos ser más proactivos. Debemos revisar el manejo de cada paciente en cada visita de manera regular y debemos modificar el tratamiento según sea necesario. Tenemos que tomar en cuenta lo que son esas metas de hemoglobina glicosilada o metas de glucemias y realmente determinar si debemos agregar o cambiar algún agente farmacológico. O en el caso de que, por ejemplo, un paciente esté teniendo mucha hipoglucemia, también determinar si debemos desescalar la terapia. ¿Cuál sería entonces el nivel apropiado de una hemoglobina glicosilada? ¿Cuál sería el valor meta? Y aquí hablamos que en un sentido general, y esto varía realmente de acuerdo a las recomendaciones de cada sociedad, pero para la Sociedad Americana de Diabetes se entiende que un nivel aceptable de hemoglobina glicosilada es por debajo de un 7%. Ahora bien, esta es la recomendación, está en las guías de manejo. No necesariamente tiene que ser lo mismo para todo paciente. Y obviamente esto es para pacientes que no están embarazadas. Pacientes embarazadas tenemos que tener una meta de hemoglobina glicosilada muy por debajo de 7. También podemos considerar niveles más estrictos, por ejemplo, menor a 6.5%, si creemos que el paciente puede conseguir este nivel de una manera segura y sin tener el riesgo de sufrir hipoglucemias o algún efecto adverso relacionado al tratamiento. Y en aquellos pacientes que, por ejemplo, logramos determinar que son pacientes que tienen alguna predisposición o alguna característica personal que puede precipitar algún episodio de hipoglucemia, entonces usamos una meta menos estricta y podemos considerar una meta de hemoglobina glicosilada por arriba de 8. Aquí estamos hablando también de pacientes que quizás tienen una expectativa de vida corta o pacientes de edad avanzada, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces, en esta gráfica realmente lo que estamos viendo es en qué pacientes vamos a tener un control mucho más estricto y en qué pacientes podemos flexibilizar quizás esas metas. ¿Okay? Y vemos que en los pacientes en los que vamos a ser mucho más estrictos o en aquellos pacientes que queremos realmente tener un control mucho más apropiado de lo que es los niveles de glucemia, tenemos aquellos pacientes que tienen un riesgo de hipoglicemia bajo. Aquel paciente que, por ejemplo, es un paciente joven, que no está usando insulina, es un paciente que consideramos con riesgo de hipoglicemia bajo y podemos entonces tener una meta de hemoglobina glicosilada quizás un poquito más estricta. Aquellos pacientes también que son recién diagnosticados con diabetes, queremos ser un poquito más agresivos en el tratamiento, quizás porque lo que queremos evitar es la instauración de complicaciones. Aquellos pacientes que tienen una expectativa de vida larga, pacientes, nuevamente volvemos al tema de los pacientes jóvenes, queremos ser también un poquito más estrictos para evitar el desarrollo de complicaciones a futuro. Pacientes que no tienen comorbilidades y pacientes que no tienen complicaciones establecidas, entonces también queremos ser un poquito más estrictos. Y todo lo opuesto aplica entonces para pacientes en los cuales vamos a ser mucho menos estrictos y quizás vamos a tener una meta de hemoglobina glicosilada por arriba de 8. Algo importante que cabe destacar y es algo que realmente he visto durante los años de formación como fellow de endocrinología es que no siempre podemos tomar una hemoglobina glicosilada como una prueba con un 100% de certeza, porque muchas veces la hemoglobina glicosilada se puede afectar por muchas condiciones y podemos tener una discordancia en lo que es, por ejemplo, los niveles que reporta el paciente de mediciones capilares de glucosa en su casa versus la hemoglobina glicosilada que estamos viendo en el laboratorio. Y esto realmente ocurre porque la hemoglobina glicosilada, como sabemos, es el reflejo de lo que es
esa presencia de glucosa que está, como quien dice en términos simples, pegada a los glóbulos rojos. Entonces, cualquier condición o cualquier causa que me esté llevando que me está afectando realmente los glóbulos rojos, me puede entonces llevar a aumentar o disminuir de manera, como quien dice, artificial lo que es el valor de hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, pacientes con hemoglobinopatías que lo que hacen es que provocan una destrucción más pronta de lo que es los glóbulos rojos, van a tener una subestimación de lo que es la hemoglobina glicosilada, y aquellas personas que tienen una variante de hemoglobina en la cual el glóbulo rojo perdura por más tiempo, entonces van a tener una sobreestimación de lo que es la hemoglobina glicosilada. Y aquí en la tabla podemos ver una serie de condiciones que pueden afectar estas mediciones de hemoglobina glicosilada. Me gusta mucho porque es una pregunta que frecuentemente aparece en exámenes, tanto en la escuela de medicina como en residencias médicas. Por ejemplo, la estenosis aórtica o la presencia de una válvula mecánica en el corazón que lleva a la destrucción o hemólisis de glóbulos rojos, entonces vamos a tener una disminución, como quien dice, artificial de lo que es la hemoglobina glicosilada. De igual manera, personas que, por ejemplo, tienen esplenomegalia también van a tener una disminución de lo que es la hemoglobina glicosilada. Y algunas condiciones pueden relacionarse con aumentos de lo que es hemoglobina glicosilada, y aquí tenemos pacientes que, por ejemplo, tienen ingestión crónica de opioides o ingestión crónica de alcohol, o personas que usan salicilatos como la aspirina. Una vez que hemos hablado ya de lo que es hemoglobina glicosilada, quería hablarles un poquito de lo que es el control y monitoreo glucémico en la casa. Y aquí vamos a decir que esto es recomendable para aquellos pacientes que usan insulina o algún medicamento que pueda provocar hipoglucemia. Y es importante nuevamente la individualización para cada paciente. Y hablamos de que los parámetros generalmente aceptables son de entre 70 y 130 en ayunas, 2 horas después de comer por debajo de 180, y antes de acostarse somos un poquito más flexibles y podemos tener una meta de entre 90 y 150 para evitar lo que son hipoglucemias nocturnas. Esta es una foto que saqué de mi mano hace unos momentos, pero quería ilustrarles realmente porque es un consejo bastante práctico, porque muchas personas no quieren revisarse sus glucosas capilares en la casa porque dicen que les duele mucho o que tienen los dedos con muchos pullones o se han se han dado muchos lancetazos en el dedo y realmente tienen mucho dolor. Entonces, una recomendación bastante práctica que me hubiera a mí gustado saberla cuando era estudiante de medicina para poder entregarla a muchos de mis pacientes es que es mucho mejor utilizar los dedos de la mano no dominante y aquellos dedos que usamos menos, con menos frecuencia, lo que son el tercero y cuarto dedo de la mano no dominante. Y si logramos entonces pinchar lo que es la parte, el lado del dedo, no la yema del dedo, la parte central del dedo, tenemos menos terminaciones nerviosas a ese nivel, duele mucho menos y el paciente realmente puede entonces proceder a realizarse muchos más controles de glucemia sin quejarse tanto. Y aquí quería también ilustrar un poquito lo que son las nuevas tecnologías, que son lo que se conoce como CGMs o medidores continuos de glucosa, que quizás algunos de ustedes lo han visto o han escuchado sobre ellos, pero es más que nada para ilustrar un poco lo que ha avanzado la diabetes en los últimos años. Tenemos una serie de sensores que se pueden colocar en la piel y tenemos también dispositivos implantables que lo que nos dan son mediciones continuas de glucosa en el paso del tiempo. De esta forma, tanto el médico como el paciente puede determinar cuáles son esos patrones de glucosa y esto nos puede ayudar a determinar realmente en qué lugar del día, en qué momento del día tenemos que intervenir o quizás ajustar una dosis de un medicamento. Estos medidores continuos de glucosa son bastante prácticos, además de que evita que el paciente quizás tenga que estar haciendo múltiples chequeos de glucosa capilar en un día y nos dan una información bastante valiosa. Nos entrega lo que es el tiempo en el que el paciente se encuentra en rango, ¿okay? Que es el tiempo en el que el paciente se encuentra con niveles de glucosa apropiados, y esto puede extrapolarse a lo que es un control, a lo que es el control glicémico global. Por ejemplo, un paciente que tiene un tiempo en rango por arriba del 70%, posiblemente esté bastante bien controlado. Y luego entonces miramos lo que es el tiempo por debajo de rango y el tiempo por encima de rango para determinar qué es lo que está pasando con el manejo y de esa manera poder hacer modificaciones en el tratamiento. Otra cosa importante que tenemos que hacer cada vez que estamos evaluando pacientes con diabetes es evaluar el riesgo de hipoglucemia en cada paciente.
¿ok? Y aquí vamos a tener algunos factores que se van a relacionar con un mayor riesgo. Por ejemplo, pacientes que usan insulina o medicamentos secretagogos, como son las sulfonilurias, pacientes que tienen función renal o función hepática disminuida, pacientes que tienen diabetes de larga data o durante muchos años, pacientes de edad avanzada, pacientes que tienen alguna discapacidad física, intelectual o cognitiva que, por ejemplo, no les permita actuar de manera rápida en caso de presentarse una eventualidad de una hipoglicemia, pacientes que tienen una respuesta contrarreguladora alterada, que son estos pacientes que también quizás tienen diabetes hace mucho tiempo y los nervios se han visto afectados, o pacientes que, por ejemplo, están tomando un beta bloqueador y realmente este medicamento enmascara lo que sería la respuesta normal del cuerpo a una hipoglicemia, no siente la taquicardia, no siente la sudoración y puede ser que no manifieste los síntomas como otra persona que sí puede realmente sentir que ese nivel de azúcar está bajando. También pacientes que usan activamente alcohol y pacientes que están en polifarmacia o que usan múltiples medicamentos para la diabetes. Todo este grupo de pacientes son pacientes que debemos evaluar porque son pacientes que se encuentran en un riesgo mayor de hipoglucemia. Y cada vez que tengamos a estos pacientes en consulta, tenemos que preguntar realmente específicamente sobre estos posibles eventos. ¿Cómo calificamos o cómo clasificamos las hipoglucemias? Tenemos hipoglucemias nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1 sería cualquier glucosa por debajo de 70, un nivel 2 sería una glucosa por debajo de 54 y un nivel 3 sería, independientemente del nivel de glucosa, un episodio en el cual quizás el paciente tiene alteración de la conciencia o pérdida de la conciencia que necesita asistencia de una tercera persona. ¿Ok? Eso se califica como una hipoglucemia severa o nivel 3. ¿Y cómo vamos a manejar estas hipoglucemias? Y esto es importante porque debemos comunicarlo a cada paciente y ellos deben conocer de qué manera tienen que actuar en caso de que se presente una eventualidad. Y tenemos que preferiblemente vamos a consumir entre 15 y 20 gramos de glucosa, lo que sería equivalente quizás a medio vaso de jugo, aunque cualquier otra forma de carbohidrato puede ser utilizada. ¿Ok? Si la hipoglucemia persiste luego de 15 minutos, entonces el paciente repite este proceso. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, usar tabletas de glucosa o usar soluciones de glucosa que muchas veces se pueden conseguir en las farmacias, pero si eso no está disponible, entonces quizás comer una fruta o comer cierta cantidad de caramelos puede ayudar. Y una vez de que la hipoglucemia ya se ha resuelto, ya salimos de esa fase de hipoglucemia, es importante que el paciente coma algo para lograr entonces que ese nivel de azúcar se mantenga estable y evitar que ocurra una recurrencia de hipoglucemia. Para aquellos pacientes que tienen hipoglucemias nivel 2 o nivel 3, o sea, por debajo de 54 o un episodio de hipoglucemia con alteración de la conciencia, idealmente, y pongo idealmente porque yo sé que muchas veces este glucagón es bastante caro, pero idealmente debiésemos usar una inyección de glucagón. ¿Okay? De lo contrario, debemos recurrir a otros métodos, pero el glucagón puede administrarse vía inyección o también, recientemente aprobado por lo que es la FDA de Estados Unidos, el glucagón intranasal, que actúa de una manera más rápida y es bastante efectivo. En cada consulta, también, además de evaluar el riesgo de hipoglucemia, tenemos que tomar en cuenta lo que es el control de presión arterial y vamos a realizar también un manejo individualizado dependiendo del riesgo cardiovascular, los posibles efectos adversos de la terapia y las preferencias de cada paciente. En caso de necesitar iniciar alguna terapia para lo que es el manejo de hipertensión, vamos a darle prioridad a los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o a los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 por sus efectos en protección renal. Y los objetivos de tratamiento, tenemos diferentes recomendaciones. Para aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular alto, queremos tener esos niveles de presión arterial por debajo de 130/80. Y aquellos pacientes con menor riesgo cardiovascular, quizás podemos ser un poquito más flexibles y tener esos niveles por debajo de 140/90. Nuevamente, esto es de acuerdo a las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. Y si buscamos otras guías u otras recomendaciones, posiblemente veamos rangos diferentes. En cuanto a lo que es el control de lípidos, en primer lugar debemos tratar de mantener los lípidos bajo control con una alimentación saludable y si es necesario utilizar terapia farmacológica como son las estatinas. ¿Y qué sería un nivel óptimo? Un nivel óptimo sería un LDL por debajo de 100, un HDL por arriba de 35 y triglicéridos por abajo de 150. En ocasiones podemos ser un poquito más flexibles si el paciente no tiene otros factores de riesgo. Aquí quiero hacer una pausa porque la palabra clave de esta sesión es glibenclamida. ¿Ok? Palabra clave, glibenclamida.
Y hacíamos esa pausa para entonces hablar brevemente de lo que es el manejo farmacológico de la hiperglucemia. Y por razones de tiempo vamos a hacerlo un poquito más corto. ¿Ok? Al momento de realizar el manejo individualizado, tenemos que tomar en cuenta lo que yo llamo las 6 P's. Tomamos en cuenta la patofisiología, si el paciente tiene deficiencia o resistencia a la insulina, la potencia de la terapia en cuanto a las metas clínicas, ciertas precauciones como los posibles efectos secundarios o contraindicaciones que puedan existir, cualquier plus o efecto beneficioso añadido que tenga la terapia, la practicidad que toma en cuenta lo que es vía de administración, frecuencia y necesidad de monitoreo, y el precio de las terapias. Tenemos que tomar en cuenta si hay alguna alternativa genérica o si, por ejemplo, el seguro va a cubrir el medicamento que estamos indicando al paciente. En cuanto a lo que es diabetes tipo 1, y nuevamente esto es bastante simplificado, pero diabetes tipo 1 lo tratamos con un reemplazo fisiológico o tratamos de imitar lo que sería un reemplazo fisiológico de insulina y se nos complica un poco más o realmente se nos abre una caja de posibilidades cuando hablamos de diabetes tipo 2, porque aquí tenemos múltiples opciones de medicamentos y cada uno con diferentes mecanismos de acción. En esta tabla vemos 12 medicamentos, 12 clases de medicamentos, iniciando con insulina, siguiendo por sulfonilurea, que son secretagogos de insulina, siguiendo con biguanidas, que incluye metformina, que es lo que principalmente reduce la producción hepática de insulina, las tiazolidinedionas, como la pioglitazona, que reduce la resistencia periférica a la insulina, inhibidores de DPP4, que restauran los niveles de GLP-1, análogos de GLP-1 que estimulan las células beta y suprimen el glucagón. En breve les voy a mostrar una gráfica de qué realmente estoy hablando aquí. Inhibidores de SGLT2 que bloquean la reabsorción renal de glucosa. Inhibidores de la alfa-glucosidasa que retardan la absorción de los carbohidratos en los intestinos. Las glinidas que restauran los patrones de insulina postprandiales. El colesevelam, que es un secuestrador de ácidos biliares. Los análogos de amilina que suprimen el glucagón y la bromocriptina que tiene efectos a nivel del sistema nervioso central, pero que el mecanismo no es del todo conocido. Nuevamente, volviendo a lo que era la patofisiología de la diabetes, cuando hablaba de ese octeto ominoso, vamos a ver que debido a los múltiples factores que están jugando un rol en lo que es el desarrollo de hiperglucemia, podemos afectar o actuar sobre cada uno de estos desbalances o defectos que están ocurriendo y por lo tanto tenemos múltiples medicamentos y cada uno de ellos va a actuar sobre uno de estos componentes de lo que es el octeto ominoso. Como estamos viendo en la gráfica, muchos de ellos no solamente actúan a nivel de un solo órgano, sino que, por ejemplo, por mencionar, por ejemplo, los agonistas de GLP-1, vemos que tienen efectos a nivel del páncreas como efectos a nivel intestinal. A nivel intestinal, estos medicamentos van a retardar lo que es el movimiento gástrico y a nivel del páncreas van a ayudar a estimular la producción de insulina y a suprimir la producción de glucagón. Vemos que hablamos de 12 medicamentos, pero ¿cuáles son los medicamentos hipoglucemiantes más utilizados? Y aquí me voy a enfocar solamente en 7 medicamentos o 7 clases de medicamentos porque realmente son los que van a ser más útiles para todos ustedes y los que probablemente van a estar viendo con más frecuencia en lo que es la práctica clínica. Tenemos en primer lugar la insulina, en segundo lugar las biguanidas, que como les decía es la metformina, las sulfonilurias, que son todos los medicamentos terminados en ida, las tiazolinedionas como la pioglitazona, inhibidores de DP4, que son medicamentos terminados en gliptina, análogos de GLP-1, que son medicamentos terminados en TIDA, y los inhibidores de SGLT2, que son los medicamentos terminados en gliflozina. En cuanto a las ventajas del uso de insulina, bueno, sabemos que estamos dando específicamente lo que al paciente que quizás con diabetes tipo 1 le hace falta, o le estamos dando al paciente que tiene mucha resistencia a la insulina lo que está provocando esa falta relativa de insulina. Entonces, la ventaja es un medicamento que es efectivo universalmente, tiene una eficacia ilimitada, porque a medida que nosotros tenemos que quizás lograr un mejor control glicémico, podemos ir aumentando las dosis progresivamente y sabemos que disminuye el riesgo de desarrollo de complicaciones microvasculares. ¿Cuáles serían las desventajas de la insulina? Desventajas es que produce hipoglicemia, puede producir aumento de peso. La vía de administración es un poquito complicada para algunos pacientes, ya que se basa solamente en inyecciones.
requiere entrenamiento, el paciente debe aprender cómo manipular esas jeringuillas y cómo realmente administrarse la insulina en casa. Y existe cierto estigma asociado a todo lo que es el medicamento inyectado y muchos pacientes realmente les es un poquito difícil procesar esta información de que quizás van a tener que estar inyectándose en situaciones sociales o en sus lugares de trabajo. Tenemos diferentes tipos o diferentes análogos de insulina. Tenemos insulinas que podemos utilizar como bolo, que son las que nos van a dar cobertura postprandial o después de cada comida. Y tenemos insulinas basales, que son de acción intermedia o acción larga, que nos van a replicar lo que es la insulina que nosotros producimos de manera basal y que en definitiva nos ayudan a mantener los niveles de glicemia estables durante el día. Esto es una gráfica que simplemente ilustra lo que es la duración de cada una de las insulinas. Podemos ver en primer lugar insulinas inhaladas, que quizás muchos de ustedes todavía no la han visto o no la conocen o no han escuchado sobre ellas, que es una insulina sumamente rápida. Luego tenemos las insulinas rápidas, las insulinas cortas, las insulinas intermedias y las largas. Dentro de las largas tenemos insulinas que duran desde 18 horas hasta 42 o 46 horas. Todo depende de las necesidades del paciente y nuevamente volvemos al punto de tener que individualizar el manejo y ver realmente qué estamos tratando de lograr con la terapia con insulina. Tenemos diferentes maneras o formas de presentación de las insulinas. En primer lugar, tenemos lo que son los vials o los frasquitos de insulina que se administran con una jeringuilla. Tenemos también lo que son los lápices de insulina, que es un poquito más práctico para muchos pacientes, ya que le permite dosificar de una manera un poquito más sencilla lo que son la cantidad de insulina que se van a inyectar. Tenemos la insulina inhalada que vemos en esta imagen. Tenemos algunos dispositivos que, por ejemplo, son reservorios de insulina tipo parche. Estos no son dispositivos electrónicos, ¿no? Sino que simplemente guardan insulina en ese dispositivo y esa insulina se va liberando lentamente durante el día y si el paciente necesita dar un bolo de insulina luego o antes de una comida, entonces simplemente presiona un botón y eso le da una dosis adicional de insulina para cubrir esa comida. Tenemos también lo que son las bombas de insulina y muy recientemente se han venido integrando con circuitos cerrados. Cuando hablo de circuitos cerrados son aquellas bombas de insulina que se comunican directamente con lo que son los monitores continuos de glucosa y tienen algoritmos que pueden ir modificando lo que es la administración de insulina durante el día. Estoy hablando específicamente de la dosis basal de insulina, porque el paciente como quiera requiere la administración de bolos de insulina para cubrir las comidas dependiendo del número de carbohidratos que está comiendo. Y más recientemente, esto salió en el último año, son los lápices inteligentes. Esto vendría siendo como un híbrido entre un lápiz y quizás integrando algunas de las funcionalidades que tienen las bombas de insulina. Básicamente funcionan con aplicaciones en los teléfonos inteligentes donde uno puede llevar un buen registro de lo que es la insulina. Una vez que el paciente se inyecta puede ver cuánta insulina el paciente tiene todavía en su cuerpo a través de ciertas estimaciones que la aplicación le puede dar directamente al paciente. Luego tenemos las biguanidas, que es la metformina. Brevemente, ¿cuáles son las ventajas? Tiene una reducción bastante importante de la hemoglobina glicosilada, entre 1 y 2%. Está bastante estudiada porque es un medicamento muy antiguo y sabemos cuál es su perfil de seguridad. Tiene una respuesta inicial alta, lo que quiere decir que muchos pacientes responden muy bien a este medicamento. No causa hipoglucemia, no provoca aumento de peso, tiene algunos efectos favorables en los lípidos, disminuye eventos cardiovasculares y tiene muy bajo costo. ¿Okay? Dentro de las desventajas tenemos que inicialmente puede provocar bastantes efectos secundarios, sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal. Existe un riesgo de acidosis láctica, aunque esto es bastante poco común y usualmente pasa en pacientes que realmente tienen enfermedad renal bastante avanzada, que por alguna razón no se le descontinuó la metformina a tiempo. Otra cosa que tenemos que pensar es que pacientes con metformina, la absorción de vitamina B12 se puede ver un poco afectada y es algo que tenemos que valorar cuando damos seguimiento a esos pacientes. Y la metformina está contraindicada en personas con falla renal con un filtrado glomerular menor de 30 y en aquellas personas que tienen falla cardíaca congestiva. Es importante que a nivel de lo que es FDA en los Estados Unidos,
se flexibilizó un poco lo que es la falla renal para estos pacientes, porque antes se recomendaba descontinuar la metformina con una tasa de filtración glomerular por debajo de 45, ahora estamos hablando de una tasa de filtración glomerular por debajo de 30, aunque tenemos que usarla con precaución en tasas de filtración glomerular entre 30 y 45. Importante, y aquí es algo que es bastante práctico y no quiero dejar de mencionarlo, ¿cómo vamos a iniciar la metformina? Porque muchas veces veo errores en la manera en que muchos médicos prescriben este medicamento y en definitiva llevan a que el paciente tenga muchos efectos secundarios y que abandone la terapia de una... abandone la terapia y no se adhiera a la misma, ¿ok? Entonces, la mejor forma de tomarlo es con las comidas para evitar los efectos secundarios a nivel gastrointestinal. Y lo más importante realmente es iniciar esta terapia y hacerlo de manera progresiva. Preferiblemente, yo lo que recomiendo es iniciar la metformina con lo que es la cena o la comida de la noche, a una dosis baja de 500 miligramos, y luego entonces luego de una semana, cuando el paciente ya logra tolerar este medicamento y sabe que el cuerpo lo está asimilando bien, entonces aumentamos con una segunda dosis en la mañana, y podemos hacer 500 en la noche, 500 en la mañana. Si lo estamos tolerando bien, podemos pensar quizás en aumentar otros 500 más en la noche, y si el paciente sigue tolerándolo bien, podemos llevarlo a una dosis máxima de otros 500 en la mañana, lo que hace una dosis total de 2000 miligramos al día. En caso de que el paciente tenga muchos efectos secundarios gastrointestinales, a pesar de que estamos tomando todos los cuidados del lugar, podemos considerar lo que es la metformina de acción prolongada o de liberación retardada, que tiene menos efectos secundarios a nivel del tracto gastrointestinal. Luego hablamos entonces de lo que son las sulfonilureas, que son aquellos medicamentos que terminan en ida. ¿Cuáles son las ventajas de los mismos? Tenemos una reducción de hemoglobina glicosilada entre 1 y 2%, bastante experiencia porque es un medicamento también muy antiguo, tiene una respuesta inicial alta, una respuesta inicial inmediata, disminuye el riesgo microvascular y también son medicamentos de bajo costo. Entre las desventajas son medicamentos secretagogos que pueden llevar a producir hipoglucemia, pacientes que toman el medicamento y, por ejemplo, se saltan una comida, están en un riesgo altísimo de desarrollar hipoglucemia, y por eso se recomienda al paciente que quizás no tome el medicamento si no va a comer. Pueden provocar aumento de peso. Tiene una corta durabilidad y muchos pacientes, como quien dice, se vuelven, entre comillas, resistentes a la acción del medicamento tras unos años, y eso lleva a que tengamos que quizás aumentar las dosis o considerar nuevas terapias. También pacientes que tienen alergias a las sulfas no debiesen utilizarla porque puede provocar una reacción alérgica. Y tenemos que tener mucho cuidado en pacientes que tienen disfunción hepática o renal, ya que el metabolismo del medicamento está afectado. Luego tenemos lo que es la pioglitazona. Las ventajas del medicamento es que también produce una reducción de hemoglobina glicosilada entre 1 y 2%, no causa hipoglucemia, es bastante, tiene una durabilidad muy buena, lo cual quiere decir que no disminuye el efecto con el paso del tiempo. También tiene efectos favorables en los lípidos y pudiese estar relacionado con una protección cardiovascular. Hace muchos años se dio muy mala publicidad a lo que eran las tiazolidinedionas, y de hecho eso llevó a que un medicamento en esta clase saliera del mercado, que era la rosiglitazona. Pero en cuanto a la pioglitazona, algunos estudios han demostrado lo contrario y que realmente pudiese tener un efecto favorable. Entre las desventajas del medicamento tenemos que es un medicamento de inicio lento. Para tener realmente un efecto total del medicamento debemos esperarnos unas cuantas semanas, de 2 a 4 o 6 semanas en algunas ocasiones. Otra cosa es que provoca aumento de peso principalmente por retención de líquido, y esto lleva a la generación de edema y puede llevar a una descompensación de falla cardíaca en personas que tengan una patología cardíaca de base. Se ha relacionado también a osteopenia, osteoporosis o fracturas, y se pensaba, aunque esto ha venido demostrándose que quizás no era tan cierto, que pudiese tener algún rol en lo que era el desarrollo de cáncer de vejiga. Pero los estudios más recientes han demostrado que probablemente este efecto no es tan cierto como se creía. Luego les voy a hablar de los inhibidores de DDP4 y agonistas de GLP-1. Esta gráfica realmente ilustra qué es lo que hace lo que son las incretinas, que van a ser parte fundamental de lo que es el mecanismo de estos medicamentos. Y básicamente las incretinas lo que hacen es que estimulan la producción de insulina e inhiben la producción de glucagón, y todo esto tiene un efecto final que lleva a la reducción de los niveles de glucosa en sangre. Entonces,
lo que es GLP-1 realmente es la incretina que provoca este efecto, y que es la DDP4. La DPP4 es la enzima que inactiva el GLP-1. Entonces, si logramos inhibir la DPP4, el GLP-1 puede durar más, puede estar presente en nuestro cuerpo durante mucho más tiempo y lograr el efecto deseado. O si damos un medicamento que realmente hace una función igual que lo que sería el GLP-1 en nuestro cuerpo, entonces podemos tener el mismo efecto beneficioso. Entonces, hablando en primer lugar del inhibidor de DPP4, ¿cuáles son las ventajas? No causa aumento de peso, no causa hipoglicemia, muy pocos efectos secundarios. De hecho, muy pocas veces yo escucho que un paciente me diga a mí que tiene un efecto secundario relacionado a lo que es, por ejemplo, sitagliptina, vildagliptina o linagliptina. Y no están contraindicados en falla cardíaca o falla renal, aunque en algunas ocasiones tenemos que ajustar un poquito la dosis. Las desventajas es que es menos potente, generalmente la reducción de hemoglobina glicosilada es de entre un 0.5 y un 0.8%. En raras ocasiones puede provocar urticaria o angioedema, y se cree que pudiese tener un rol en lo que es el desarrollo de pancreatitis, y hay alguna evidencia que indica que quizás pudiese tener un rol en lo que es el desarrollo de cáncer de páncreas en algunos pacientes. Luego, hablando de los agonistas de GLP-1, que son aquellos medicamentos terminados en tida, como hexanitida, liraglutida, semaglutida, las ventajas que tenemos es que no causan hipoglicemia, provocan una disminución de peso, lo cual es un factor a tomar en cuenta, sobre todo si un paciente tiene obesidad y queremos utilizar un medicamento que va a tener este perfil favorable. Eh, Se cree que pueden llevar a mejorar la masa, la función de los islotes beta del páncreas. Muchos estudios han demostrado que muchos medicamentos en esta clase ofrecen protección cardiovascular, y algunos de estos medicamentos se ha demostrado también que ofrecen algún tipo de protección renal. ¿Cuáles desventajas tenemos? Tenemos que puede llevar a efectos secundarios gastrointestinales, sobre todo porque retardan lo que es el vaciado gástrico, y esto puede llevar a náusea o una sensación de hinchazón en lo que es la región abdominal. Se cree que pueden estar relacionados a pancreatitis. En pacientes que tienen, por ejemplo, historia familiar de cáncer medular de tiroides, están contraindicados porque pueden provocar una hiperplasia de célula C. Esto es algo que únicamente se ha visto en roedores, nunca se ha demostrado en adultos, pero es algo a tomar en cuenta. Otra desventaja es que por la mayoría de estos medicamentos son inyectados, aunque recientemente al mercado, al menos en Estados Unidos, ha salido una forma oral de lo que es la semaglutida. Y estos medicamentos, por ser nuevos y estar bajo patente, realmente tienen un alto costo. Luego tenemos los inhibidores de SGLT2. Pongo esta gráfica para ilustrar, porque realmente el efecto del medicamento va a ser que va a disminuir lo que es la reabsorción de glucosa a nivel de lo que es el túbulo proximal en el riñón. Sabemos que cuando el azúcar o los niveles de glucemia en una persona que no tiene diabetes suben por arriba de 180, entonces nosotros comenzamos a eliminar esa azúcar a través de lo que es la orina, pero en personas que tienen diabetes este mecanismo está un poquito afectado y quizás ya no comienzan a eliminarlo con 180, sino que mucho más alto, 120. Esta clase de medicamentos específicamente actúa sobre un transportador de glucosa en el riñón, y realmente lo que hace es que baja ese umbral, ese número en el cual comenzamos a eliminar glucosa. Y es muy posible que logremos comenzar a eliminar glucosa cuando los niveles de glicemia están cercanos a 100. ¿Okay? O sea que mucho antes de lo que sería 180. Y de esta manera tenemos una eliminación de glucosa progresiva. ¿Cuáles son las ventajas? Es que el riesgo de hipoglucemia es bajo. Pueden provocar una disminución de peso porque por la orina estamos eliminando lo que es glucosa, y por lo tanto tenemos menos calorías en nuestra sangre. Tenemos una disminución de tensión arterial porque tiene un efecto diurético. Puede llevar a disminuir los niveles de ácido úrico. Ofrecen algunos medicamentos en esta clase de protección renal, así como protección cardiovascular. Desventajas: puede llevar poliuria por el efecto diurético que tiene. Esto mismo puede provocar deshidratación, hipotensión ortostática, y por el hecho de uno estar eliminando glucosa a través de la orina, entonces las personas pueden estar más predispuestas a desarrollar infecciones urogenitales, como balanitis, por ejemplo, en hombres. Un efecto poco común, pero que se ha descrito, es el desarrollo de cetoacidosis. En muchas ocasiones se le conoce como cetoacidosis normoglicémica, y también por el hecho de ser medicamentos nuevos tienen un alto costo. Entonces, ya para terminar, y esto va a ser algo bastante simplificado de lo que son las recomendaciones actuales de la Asociación Americana de Diabetes del año 2020. Y es que, ¿cuál es el medicamento entonces que va a ser adecuado para mi paciente? Tenemos muchas opciones. Yo les decía que tenemos aproximadamente 12 opciones o familias de medicamentos que podemos llegar a utilizar.
Y nuevamente nos vamos a enfocar en esto, en que realmente tenemos que centrarnos en lo que es el paciente y ver características específicas del paciente para poder lograr un mejor manejo y determinar cuál es el medicamento que debemos utilizar o que vamos a lograr tener mayores beneficios. Este es un slide que es muy complejo, tiene muchas letras y realmente lo que quiero hacer es simplemente simplificarlo. Entonces, esto, como les digo, es las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes del año 2020, pero para simplificarlo, podemos decir que todavía el medicamento de primera línea es la metformina. Si tenemos la oportunidad o no tenemos ninguna contraindicación al uso de metformina, entonces iniciamos metformina junto con lo que son los cambios en el estilo de vida. Metformina más cambios en el estilo de vida, primera línea para todo paciente en la cual metformina no esté contraindicada. Luego, si tenemos que elegir un medicamento de segunda línea, ¿cuál pregunta nos vamos a hacer? Vamos a decir, ¿este paciente tiene algún tipo de enfermedad cardiovascular establecida? Si la respuesta es sí, entonces vamos a utilizar medicamentos que tengan un perfil favorable, que ofrezcan cierto grado de protección cardiovascular. Y aquí estamos hablando de algunos medicamentos en la familia de los agonistas de GLP-1 y algunos medicamentos en la clase de lo que serían los inhibidores de SGLT2. ¿Ok? Aquí tenemos básicamente la gráfica que ilustra lo mismo. Y luego entonces si necesitamos buscar un medicamento, un tercer medicamento luego de metformina y de GLP-1 o SGLT2, podemos entonces basar nuestra decisión dependiendo de las características del paciente y lo que queramos lograr en cada caso. La otra pregunta que nos vamos a hacer es si este paciente tiene enfermedad renal o falla cardíaca establecida. Si la respuesta es sí, entonces nuevamente, de primera opción para un medicamento de segunda línea, vamos a tener un inhibidor de SGLT2. En caso de que exista alguna contraindicación para el uso de estos medicamentos, por ejemplo, un paciente que tenga una falla renal avanzada, entonces procedemos con el uso de un agonista de GLP-1. Nuevamente, vemos aquí ilustrado lo mismo que les dije. Y si tenemos que elegir un tercer fármaco para hacer una triple terapia, entonces podemos elegir entre los otros medicamentos de la lista. Si realmente la decisión se va a basar en medicamentos para pacientes que tienen riesgo de hipoglicemia o hipoglucemia, ¿cuáles son las opciones que vamos a tener? Estos son los medicamentos que son más seguros, como los inhibidores de DP4, agonistas de GLP-1, inhibidores de SGLT2 o las tiazolinidionas como la pioglitazona. Cualquiera de estos medicamentos tiene un perfil de seguridad mucho más favorable que aquellos medicamentos que son secretagogos o la misma insulina que pueden llevar a producir la hipoglicemia. Nuevamente vemos aquí en la gráfica exactamente lo mismo que les dije. Cualquiera de estos medicamentos, y si entonces necesitamos un tercer medicamento, si nuestra hemoglobina glicosilada todavía no está en la meta que queremos, podemos hacer cualquier combinación junto con cualquiera de estos medicamentos que está en la lista. Nuevo, otra pregunta. Si realmente lo que queremos lograr con el paciente es que además de controlar la diabetes, el paciente pueda mantener o perder peso, entonces, ¿cuáles medicamentos vamos a considerar? Nuevamente, los agonistas de GLP-1 o los inhibidores de SGLT2. Como primera línea, y si necesitamos un tercer medicamento, entonces podemos combinarlo. Podemos combinar un agonista de GLP-1 con un inhibidor de SGLT2, además de metformina. Y los tres medicamentos se relacionan con pérdida de peso y realmente el paciente se puede favorecer mucho más de lo que es la triple terapia. Medicamentos a evitar si realmente el paciente tiene un problema de sobrepeso o obesidad, entonces vamos a evitar, por ejemplo, lo que es las sulfonilureas, vamos a evitar la pioglitazona, que sabemos que se relacionan con aumento de peso. Si lo que realmente nosotros estamos buscando simplemente nos olvidamos de todo lo otro y realmente el paciente tiene un poder adquisitivo bajo y está buscando alternativas económicas, entonces, ¿cuáles serían esos medicamentos? Además de metformina, tenemos las sulfonilurias o la pioglitazona. ¿Ok? Nuevamente aquí podemos combinar estos medicamentos en caso de que el paciente no tenga los medios económicos para adquirir medicamentos que son medicamentos de última generación o medicamentos más nuevos. ¿Okay? Y para finalizar, ya esta va a ser mi último slide, y es que realmente, ¿cuándo entonces vamos a iniciar insulina? Y esto es algo que ha venido cambiando con el paso del tiempo, y es algo bastante interesante, porque antes y hasta recientemente, uno siempre decía que lo ideal era iniciar insulina cuando la hemoglobina glicosilada se encontraba por arriba de 10%. Estas son las recomendaciones que fueron actualizadas recientemente por la Asociación Americana de Diabetes, y realmente aquí en este cuadro, que lo voy a mostrar nuevamente, esta recomendación ha cambiado un poco y ahora estamos hablando de iniciar insulina en aquellos pacientes que tienen una hemoglobina glicosilada por arriba de 11%.
Esto simplemente ilustra que ya contamos con un sinnúmero de medicamentos que son sumamente efectivos, que podemos combinar y que realmente puede pasar bastante tiempo hasta llegar a considerar quizás múltiples inyecciones de insulina en un paciente. Tenemos realmente muchas opciones a elegir. Siempre hay que tomar en cuenta que hay un tema del costo asociado a las terapias, pero si el paciente puede o su seguro cubre estos medicamentos, entonces podemos evitar que este paciente tenga que inyectarse múltiples veces al día y llevar un control adecuado de su diabetes simplemente con medicamentos orales. Con esto finalizo. Nuevamente agradezco a los organizadores de la Semana Médica Internacional por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta noche. Y en caso de que tengan alguna pregunta, abrimos la sesión para las mismas. Me pueden encontrar en redes sociales como Dr. San Martín. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco personalmente por aceptar la invitación a esta Semana Médica Internacional. Creo que todos hemos aprendido algo más sobre diabetes y sobre el manejo de los pacientes con diabetes, ¿no? Así que en este momento estoy habilitando el chat para que la gente pueda hacer sus preguntas si es que tuvieran alguna. Hay alguien que me preguntó, doctor, al principio de la ponencia, antes de cerrar en los comentarios, y era más o menos cómo se explica fisiopatológicamente la aparición de acantosis nigricans en un paciente diabético. Realmente el mecanismo es una respuesta bastante interesante y probablemente no tenga una buena respuesta, pero es simplemente estas asociaciones médicas que muchas veces vemos. Son signos que se ha visto que existe una asociación, porque asimismo hay personas que tienen rasgos o hallazgos físicos de lo que pudiese ser engrosamiento de la piel y no podemos realmente comprobar que tengan una resistencia a la insulina per se. Por lo tanto, fisiopatológicamente quizás existe una respuesta, yo realmente no la desconozco y es algo que debiésemos investigar para ver si encontramos realmente una respuesta apropiada. Bien. A ver, aquí los chicos están poniendo si es que la diabetes se diagnostica solamente con una de las pruebas hematológicas o es necesario hacer más de una. Idealmente, el diagnóstico se puede hacer con una, pero generalmente nosotros recurrimos a más de una simplemente por un hecho de poder documentar realmente la existencia realmente de esa diabetes. Muchas veces cuando hacemos exámenes de laboratorio, hacemos concomitantemente una hemoglobina glicosilada y una glicemia en ayunas, pero cualquier paciente que tenga una hemoglobina glicosilada por arriba de 6.5, por definición, es un paciente con diabetes. Asimismo, un paciente que tenga dos mediciones de azúcar o de glicemia en sangre por arriba de 126 también es considerado un paciente con diabetes. O sea que yo realmente baso mi diagnóstico en una sola prueba. Vale, muy bien. A ver, ¿qué más hay por acá? Voy a tratar de filtrar porque hay varias preguntas que son muy parecidas. A ver. Dice, doctor, muy buenas noches, muy buena conferencia. En el caso de los pacientes que presentan una resistencia a la insulina, ¿se recomienda iniciar con algún medicamento para prevenir la diabetes? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La respuesta es sí y no, todo depende. Realmente resistencia a la insulina podemos vencerla simplemente con reducción de peso. Y aquí viene un tema de que los cambios en estilo de vida son bastante importantes para lograr reducir peso. A medida que reducimos peso, reducimos lo que es resistencia a la insulina. Pero, por ejemplo, un paciente que tenga prediabetes establecida, hay pocas cosas que han demostrado que sean útiles para prevenir esa progresión de prediabetes a diabetes. Y además de lo que son los cambios en estilo de vida, tenemos algunos fármacos o un fármaco en específico que es la metformina. La metformina realmente sí ha demostrado que puede prevenir esa progresión de lo que es prediabetes a diabetes y por lo tanto ayuda con lo que es todo el tema y el problema de lo que es la resistencia a la insulina. Muy bien. Dos últimas preguntas que he visto por acá que me parecen interesantes. A ver, uy, se me perdió ahora. A ver, acá dice, ¿con cuánto de insulina debo empezar el tratamiento de mi paciente? ¿Hay un nivel basal o cómo debo empezar la insulina en un paciente diabético? Buena pregunta. Las guías de recomendación, realmente esto depende mucho del paciente y la persona que tú tengas enfrente, pero
Por lo general, las guías dicen que uno puede empezar con una dosis basal de entre 10 y 15 unidades de insulina o 10 y 20 unidades de insulina. Todo depende, obviamente, de la persona que uno tenga enfrente. O si uno quiere hacer un cálculo matemático, uno puede empezarlo con 0.1 a 0.2 unidades de insulina por kilogramo de peso. Aquí va a jugar mucho en juego realmente cómo luce ese paciente. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene una obesidad severa, entonces sabemos que probablemente los requerimientos de insulina van a ser mucho mayores a una persona que quizás tiene un peso normal, ¿ok? Y entonces de esa manera podemos, si queremos hacer el cálculo, una persona que tiene un peso normal, podemos hacer un cálculo de 0.1 por kilogramo, una persona que tenga más peso quizás 0.3 o incluso llegar a ser un poquito más agresivo. Pero si uno no quiere complicarse mucho en la existencia, de manera estándar, uno puede usar de entre 10 a 20 unidades de insulina, ¿ok? Pero el truco aquí está en el seguimiento del paciente, porque si uno quiere entonces hacer un buen manejo, uno tiene que darle seguimiento a cómo están esos niveles de glucosa en ayunas, y eso se puede lograr simplemente dándole al paciente un glucómetro o diciéndole que obtenga un glucómetro y que entonces comienza a medirse sus niveles de glucosa en ayunas. Si vemos que los niveles de glucosa en ayunas están en meta, entonces sabemos que la dosis basal de insulina son aceptables. Si vemos que el paciente se está levantando en la mañana, por ejemplo, con niveles de azúcar o niveles de glucemia por arriba de 200, entonces sabemos que probablemente la dosis de insulina basal no está siendo suficiente y podemos llevar a un incremento progresivo de la dosis. Nunca es bueno ser muy agresivo porque queremos evitar producir hipoglucemia, pero en ocasiones uno hace un incremento de 2 en 2, cada 2 o 3 días, o si creemos que realmente hay un problema bastante grande de lo que es resistencia a la insulina, quizás podemos ser un poquito más agresivos, pero obviamente tenemos que tener bastante cuidado cuando lo hacemos porque queremos evitar esas hipoglucemias que pueden ocurrir en el medio de la noche. Excelente. Y, a ver, la última pregunta por acá, para cumplir con algunas de las preguntas, porque llegan muchísimas. Hemos tenido en promedio de 4.900 personas conectadas durante toda la ponencia. Dicen aquí, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, ¿cómo es el manejo de la diabetes en esas pacientes? Muy buena pregunta. Yo realmente manejo muchas personas, muchas mujeres con ovario poliquístico. La metformina es un medicamento que se usa mucho en estas pacientes. Obviamente, si la metformina no está ayudándonos a lograr las metas que necesitamos en esta paciente, podemos recurrir a otros medicamentos. Pero metformina es número uno porque ayuda, además de ayudar con lo que es resistencia a la insulina, puede incluso ayudar a que estas personas pierdan un poquito de peso. La metformina como tal no es un medicamento que se da para perder peso, pero tiene ese efecto beneficioso. Y la razón por la que no se da como un medicamento para perder peso es porque probablemente la reducción en peso corporal sea inferior al 3%, pero es realmente algo significativo si es una persona que tiene muchos kilos o muchas libras de más. Y volviendo a lo que es la pregunta, metformina número uno y luego cualquier otro agente dependiendo de las características personales del paciente. De hecho, bastante interesante que no entendemos muy bien el mecanismo por el cual ocurre, pero una vez que las pacientes con ovario poliquístico inician tratamiento con metformina, también puede mejorar bastante lo que es la fertilidad. Y como digo, no sabemos realmente cuál es el mecanismo o desconocemos muchos detalles, pero ciertamente al ir venciendo esa resistencia a la insulina, todos los desbalances hormonales que pueden estar ocurriendo a nivel de lo que son las hormonas de la ovulación pueden mejorar y la paciente mejorar su fertilidad y comenzar a ovular de manera, como quien dice, espontánea o de manera regular. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y la última pregunta que le voy a hacer, esta ya viene de parte mía. Si yo tengo un paciente con terapia triple, ¿no? Y veo que mi paciente no progresa, ¿no? Que sigue con una hemoglobina glicosilada mayor a 11, ¿cómo debe ser ese manejo? ¿Debo reducir el número de medicamentos paulatinamente o de frente los quito y empiezo con insulina? Muy buena pregunta, porque eso es algo que ocurre con bastante frecuencia. Lo que veo que muchas veces pasa es que tenemos pacientes con medicamentos orales y al momento de iniciar insulina descontinúan todos los otros medicamentos y nos olvidamos que las pastillas existen. A mí no me gusta hacerlo así. Yo lo que hago es que principalmente lo que hago es que descontinúo aquellos medicamentos que pueden ser causantes de hipoglicemia, porque no quiero tener dos medicamentos que pueden entonces precipitar una hipoglicemia severa. Por ejemplo, si un paciente tiene tratamiento con una sulfoniluria, no me gusta tenerlo con sulfoniluria y además con insulina, porque podemos tener consecuencias catastróficas realmente. Pero si el paciente, por ejemplo, está usando
pioglitazona o está usando, por ejemplo, eh, metformina, se pueden mantener esos medicamentos y al mismo tiempo iniciar insulina. De hecho, eso te va a permitir poder manejar ese paciente que ya está requiriendo insulina con dosis más bajas, porque tienes el efecto añadido de lo que es esa sensibilidad a la insulina. Te ayuda a que la resistencia se venza de una mejor forma y que realmente requieras menos unidades de insulina para lograr un control glucémico. Lo que ocurre muchas veces es un problema económico, que los pacientes sienten que están comprando demasiados medicamentos además de la insulina y en definitiva terminan dejando las pastillas porque piensan que la insulina quizás le va a resolver el problema. Pero en mi opinión eso es un error que vemos con mucha frecuencia porque todavía tenemos los efectos favorables de los otros medicamentos. Entonces, para dar un resumen realmente, descontinuar aquellos medicamentos que pueden ser riesgosos en conjunto con la insulina y se pueden mantener aquellos medicamentos que no tengan ese efecto. ¿Ok? Muy bien. De igual forma, ahí sabemos que, por ejemplo, ya han salido al mercado y existen medicamentos que, por ejemplo, combinan en una inyección de insulina con un agonista de GLP-1. Entonces, esto quiere decir que realmente no solamente la insulina es lo que nos está ayudando al control glucémico, sino que hay muchos otros factores a nivel de lo que es la fisiopatología que nosotros podemos atacar para lograr un mucho mejor control glucémico y lograr esa meta que queremos con nuestro paciente. Muy bien, doctor. Le agradezco de todo corazón por haber podido contribuir con nosotros y con nuestro conocimiento. Como le comenté, nosotros somos estudiantes de medicina organizando este seminario web y nos están viendo de diferentes partes del mundo y de verdad le agradezco mucho por haber aceptado la invitación a la primera. En verdad me sorprendió bastante y esperamos contar con usted para un próximo evento, de repente, quién sabe, el próximo mes. Muchísimas gracias por la invitación y que pasen todos muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor, que esté bien. Hasta luego. Chao.